Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión, el drama y los giros inesperados nunca faltan. Estoy emocionadísima de tenerlos hoy aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos aman, los amores prohibidos en las series turcas. Sí, esos romances que nos roban el aliento, que nos hacen sufrir y suspirar al mismo tiempo. Esas historias donde el destino parece conspirar en contra, donde los protagonistas luchan contra viento y marea por un amor que parece imposible. Prepárense porque vamos a hablar de algunas de las series turcas más ardientes, esas que exploran las profundidades del amor prohibido y que te dejarán pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Les prometo que encontrarán alguna serie que se ajuste a sus gustos y les robe el corazón. Y antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas novedades del mundo de las series turcas, análisis, recomendaciones y mucho más. No se lo pierdan. Además, activar la campanita les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que, a suscribirse. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos palomitas y adentrémonos en este universo de pasión y secretos ardientes. La primera serie de la que quiero hablarles es una joya, una de esas historias que te marcan para siempre, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Sé que muchos ya la conocen, pero si aún no la han visto, tienen que hacerlo. Cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella. Adnan, buscando una nueva oportunidad en el amor y una compañera para su vida, ofrece a Biter el matrimonio después de quedar cautivado por su belleza y su aparente delicadeza. Biter, resentida por el pasado amoroso de su madre, quien también había puesto sus ojos en Adnan, acepta la propuesta impulsada por un deseo de venganza y la promesa de una vida de lujo y seguridad. Lo que Biter no esperaba era encontrar la pasión en los brazos de Belul, el sobrino mujeriego de su esposo. Belul, un joven encantador y despreocupado, vive bajo el generoso techo de Adnan, disfrutando de una vida sin responsabilidades. La atracción entre ellos es innegable, una llama que arde a pesar de los obstáculos y las convenciones sociales. Desde el primer cruce de miradas, una tensión palpable llena el aire, un deseo reprimido que amenaza con consumirlos a ambos. El drama, la pasión y las consecuencias de este amor prohibido son simplemente alucinantes. La actuación de Beren Saat como Biter es magistral, te hace sentir toda la angustia y la desesperación de su personaje. Cada mirada robada, cada encuentro clandestino, cada mentira piadosa te sumerge en un torbellino de emociones contradictorias. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad del matrimonio y la fuerza destructiva de la obsesión. Aşk Memnu no solo se centra en la relación ilícita entre Biter y Belul, sino que también profundiza en las dinámicas familiares y sociales de la alta sociedad turca. La mansión de Adnan Bey se convierte en un microcosmos de envidia, ambición y secretos oscuros. Cada personaje, desde la astuta niñera Deniz hasta la intrigante hija de Adnan, Nihal, juega un papel crucial en el desarrollo de la trama. La serie es un retrato fascinante de las apariencias engañosas y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Esta serie es un clásico, un referente del género y definitivamente una de las mejores representantes del amor prohibido en las series turcas. La siguiente serie que quiero recomendarles es Kara Sevda o Amor Eterno. Esta es otra historia de amor intensa y dramática, donde los protagonistas, Kemal y Nihan, se aman profundamente pero se ven separados por las circunstancias. Kemal es un joven ingeniero de una familia humilde, que trabaja arduamente para labrarse un futuro brillante. Nihan, por su parte, pertenece a una familia adinerada, pero vive atormentada por las deudas y las presiones sociales. Su amor florece en medio de la desigualdad y los prejuicios, un oasis de esperanza en un mundo marcado por la injusticia. Se encuentran en secreto compartiendo sueños y aspiraciones, convencidos de que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por la ambición desmedida de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que la obliga a casarse con él. Emir, un villano despiadado y calculador, utiliza la vulnerabilidad económica de la familia de Nihan para manipularla y obligarla a contraer matrimonio. La amenaza con exponer sus secretos y arruinar su reputación si se niega a cumplir sus deseos. Nihan, desesperada por proteger a sus seres queridos, sacrifica su felicidad y se casa con Emir, rompiendo el corazón de Kemal. A pesar de estar separados, Kemal y Nihan nunca olvidan su amor, y cuando Kemal regresa a Estambul años después,
convertido en un exitoso hombre de negocios, su pasión se reaviva. El reencuentro es explosivo, un torbellino de emociones reprimidas y deseos insatisfechos. Kemal está decidido a vengarse de Emir y a recuperar a Nian, pero se enfrenta a una red de intrigas y mentiras que amenazan con destruirlos a ambos. Kara Sevda es una serie llena de intriga, secretos y venganza, donde el amor lucha contra la adversidad y las fuerzas del destino. La serie explora temas como la lealtad, el sacrificio y la redención. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul hacen un trabajo espectacular interpretando a Kemal y Nian, la química entre ellos es palpable y te hace creer en su amor incondicional. Cada escena está cargada de tensión y emoción, te mantiene al borde de tu asiento hasta el último episodio. Kara Sevda es una serie que te hará llorar, reír y suspirar, una historia de amor que te tocará el corazón para siempre. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie es más ligera y divertida, pero también explora el tema del amor prohibido de una manera muy interesante. La historia gira en torno a dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que tienen personalidades y ambiciones muy diferentes. YLDZ es una joven ambiciosa que sueña con una vida de lujo, mientras que Zeynep es una mujer honesta y trabajadora que valora la integridad y la justicia. Sus vidas cambian cuando YLDZ recibe una oferta de Ende Argun, una mujer rica y poderosa que quiere utilizarla para deshacerse de su esposo, Alit Argun. Ende, una mujer astuta y manipuladora, ve en YLDZ la herramienta perfecta para llevar a cabo su plan de divorcio. Le ofrece una suma considerable de dinero y la promesa de una vida llena de lujos si logra seducir a Alit y provocar su divorcio. A partir de ahí se desata una serie de intrigas, engaños y romances prohibidos. YLDZ se convierte en una pieza clave en el juego de poder de Ende, mientras que Zeynep se enamora de Ayhan Tasdemir, un joven empresario con un pasado oscuro. La relación entre Zeynep y Ayhan se ve amenazada por los secretos y las mentiras que los rodean. Yasak Elma es una serie llena de giros inesperados, personajes carismáticos y diálogos ingeniosos. Es perfecta para aquellos que buscan una historia de amor con un toque de comedia y drama. La serie explora temas como la ambición, la envidia y la búsqueda de la felicidad. Cada episodio está lleno de sorpresas y momentos divertidos, te mantendrá entretenido de principio a fin. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Silla Beyazask, o Amor en Blanco y Negro. Esta serie nos presenta una historia de amor muy peculiar entre Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario despiadado. Asl, una mujer compasiva y dedicada a su profesión, cree en la bondad inherente del ser humano. Ferhat, por el contrario, es un hombre marcado por la violencia y la desconfianza, que ha perdido la fe en la humanidad. Sus caminos se cruzan cuando Asl es secuestrada para salvar la vida de un hombre herido, y Ferhat se ve obligado a casarse con ella para protegerla. El matrimonio forzado es el punto de partida de una relación tormentosa y compleja. A pesar de sus diferencias y de los secretos que los separan, Asl y Ferhat se enamoran perdidamente. Asl ve en Ferhat la posibilidad de redención, la oportunidad de escapar de su pasado oscuro y encontrar la paz interior. Ferhat, a su vez, se siente atraído por la pureza y la bondad de Asl, que lo confrontan con su propia oscuridad. Silla Beyazask es una serie intensa y oscura, que explora la redención, el sacrificio y el poder transformador del amor. La química entre Birce Akalay y Ibrahim Zelikkol es impresionante, te hacen creer en la posibilidad de un amor verdadero incluso en las circunstancias más extremas. La serie te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. Si les gustan las historias con un toque más histórico, les recomiendo Mutesem YZYL o El Siglo Magnífico. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. Hürrem, una mujer inteligente y ambiciosa, desafía las convenciones sociales y se gana el corazón de Suleimán. Su amor es un amor prohibido, ya que Suleimán ya tenía esposas y concubinas antes de conocer a Hürrem. Sin embargo, su pasión es tan fuerte que desafían las convenciones sociales y las intrigas de la corte. Hürrem se convierte en una figura poderosa y controvertida, que utiliza su influencia para proteger a sus hijos y asegurar su lugar en la historia. Mutesem YZYL es una serie visualmente impresionante, con una producción impecable y un elenco talentoso.
Es una excelente opción para aquellos que disfrutan de las historias de amor en un contexto histórico y con mucha intriga política. La serie te transportará a la época dorada del Imperio Otomano, y te sumergirá en un mundo de poder, ambición y pasión. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que es adoptado por una familia rica de Estambul. Yaman, un joven inteligente y talentoso, tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a la generosidad de Selim Serez, un abogado exitoso que lo toma bajo su protección. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. A pesar de sus diferencias sociales y de los obstáculos que enfrentan, Yaman y Mira se enamoran perdidamente. Su amor es un amor prohibido, ya que pertenecen a mundos diferentes y se enfrentan a la oposición de sus familias y amigos. Medcezir es una serie juvenil, pero también explora temas como la desigualdad social, la amistad y la familia. Es una serie refrescante y entretenida, con una banda sonora espectacular y un elenco joven y talentoso. La química entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya es innegable, te hacen sentir la intensidad de su amor juvenil. La serie te hará recordar tus primeros amores y te hará creer en la posibilidad de un final feliz. Bueno, mis queridos adictos a las series turcas, esas fueron algunas de mis recomendaciones de series turcas de amor prohibido que te enamorarán. Hemos viajado por diferentes historias, desde dramas intensos hasta comedias ligeras, pasando por relatos históricos llenos de pasión. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y les robe el corazón. Recapitulando un poco, hablamos de Aşk Memnu y su drama clásico, de Karasevda, y su amor eterno a pesar de las adversidades, de Yasak Elma, y sus intrigas divertidas, de Silla Beyazazk y su amor redentor, de Mutesem YZYL, y su pasión histórica, y finalmente de Medcezir y su amor juvenil. Todas estas series, a su manera, exploran las complejidades del amor prohibido y nos hacen reflexionar sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora me gustaría saber cuál es su serie turca favorita de amor prohibido. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber cuáles son sus recomendaciones y por qué les gustan tanto esas series. Además, si tienen alguna otra serie que creen que debería estar en esta lista, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas novedades, análisis y recomendaciones del mundo de las series turcas. Así que no se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero mucho y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.